¿Has pensado alguna vez por qué Dios hizo que el corazón del faraón se endureciera en un momento determinado de la historia? ¿Fue la manera de Dios de ser justo? ¿O había algo más importante? Una historia muy interesante y fuerte en la Biblia es la de Moisés y el faraón. Como gobernante del mundo, Dios envía a Moisés a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Pero en el camino, notamos algo interesante. Dios dice que el corazón del faraón está endurecido, a pesar de que era el jefe de uno de los países más grandes de la época. En varias partes del Éxodo, Dios dice que endurecerá el corazón del faraón para que se produzcan las plagas y los israelitas se salven. Pero, ¿por qué ocurrió esto? En el mundo actual en el que vivimos, esta pregunta todavía nos hace pensar. ¿Fue este endurecimiento una forma de Dios de castigarlos? ¿O hay aquí un plan más profundo y misterioso que el de un jefe cruel vengándose de alguien? ¿Qué tiene que ver este suceso con nuestra vida cotidiana? ¿Qué podemos aprender sobre el poder de Dios, sobre cómo la gente lucha contra Él y sobre sus planes? Suscríbete al canal y deja un like antes de que empecemos esta reseña. Esto ayuda a que más personas escuchen esta palabra. Espera, la historia del faraón y las plagas en Egipto puede enseñarnos una de las lecciones morales más importantes. Así que veamos la historia y el trasfondo religioso que nos ayudarán a entender lo que Dios estaba pensando cuando tomó esta difícil decisión. Al fin y al cabo, el escenario de una gran historia es lo primero que te atrae. Es importante conocer el trasfondo histórico y cultural de esta historia para entender por qué Dios endureció el corazón del faraón. Nos encontramos en Egipto alrededor del año 1300 AC, durante el apogeo de una de las sociedades más importantes de la historia. Egipto era un país fuerte con un modo de vida muy sagrado. El líder más poderoso de Egipto, el faraón, era visto tanto como un líder gubernamental como un dios vivo que se interponía entre la gente y los dioses. Para los egipcios, el faraón era la única persona que podía mantener el universo en orden y asegurar la prosperidad de Egipto. Esto colocaba al faraón en una posición de poder muy elevada, su palabra era ley, y el hecho de que no se inclinara ante ningún otro poder era un ultraje al orden del universo. Cuando Dios le dice a Moisés que libere a los israelitas de la esclavitud en Egipto, no solo le está hablando a un líder humano, sino también a un conjunto de creencias profundamente arraigadas. El faraón pensaba que su poder era sobrenatural y total, por lo que no quería someterse a la voluntad de un Dios invisible que quería liberar a un pueblo que él creía obediente. Israel, por su parte, llevaba más de 400 años viviendo en Egipto mientras era dominado. Las condiciones de vida del pueblo de Dios eran muy malas. Eran esclavos. Durante este tiempo, Dios escuchó los clamores de su pueblo y comenzó a revelar su plan para liberar a Israel a través de Moisés. El plan no se haría realidad de inmediato, sino que se llevaría a cabo a través de una serie de acontecimientos sobrenaturales. Ahora llegamos a la pregunta de por qué se endureció el corazón del faraón. Vemos que al principio, incluso después de la primera serie de señales asombrosas de Dios, el faraón se niega a dejar ir a los israelitas en Éxodo. La Biblia habla de cómo el faraón endureció su corazón en diferentes momentos de la historia. Por otra parte, algunos textos dicen que Dios endureció el corazón del faraón. Este hecho nos hace reflexionar profundamente sobre lo que significa para la autoridad de Dios y para el libre albedrío de las personas. Como puedes ver, la historia trata de algo más que de un rey egipcio que se enfrenta a un rey israelita. Es una lucha de religión, cultura y espíritu. Como representante de los poderes del mundo, el faraón cuestiona la autoridad de Dios. Por su parte, Moisés desafía el poder de un reino que se creía imbatible. Después de conocer el trasfondo histórico del relato y a sus protagonistas, llegamos a la parte más importante del mismo, las plagas que azotan Egipto. Moisés y su hermano Aarón son enviados por Dios para pedir al faraón que libere a los israelitas. Pero el faraón, cuyo corazón es duro, se niega a toda costa. Esta exigencia hiere su poder y su sentido de ser divino, piensa. La primera plaga, en la que el agua del Nilo se convierte en sangre, es un shock. La gente pensaba que el mayor río de Egipto, el Nilo, daba vida al país. Los egipcios lo veían como un dios, y la idea de que pudiera convertirse en un río sangriento iba en contra de todo lo que creía. Dicho esto, el faraón se mantuvo firme y le dijo a Moisés que no dejaría marchar a los israelitas hasta que terminara la plaga. En cada una de las 10 plagas, ranas, piojos, moscas, enfermedades de los animales, llagas, granizo, langostas, tinieblas y, por último, la muerte del primogénito, se repite una y otra vez este ciclo. Cada vez que hay una plaga, el faraón se hace más fuerte.
El faraón cambia brevemente de opinión y le dice a Moisés que rece a Dios para que salve a Egipto del castigo. Pero en cuanto termina la plaga, vuelve a cambiar de opinión y no deja marchar a los israelitas. El secreto de la historia radica en el hecho de que el corazón del faraón se endureció. La Biblia nos dice que en ocasiones el faraón endureció su corazón, Éxodo 8, 1:5, 8, 3:2, pero en otras ocasiones Dios lo endureció. Éxodo 9, 1:2, 1:0, 1. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos entender esta acción de Dios que no va en contra de su bondad y justicia? Es importante recordar que el faraón tuvo muchas oportunidades para cambiar de opinión antes de que ocurrieran las plagas. Al enviar a Moisés con sus señales, Dios le dio a faraón la oportunidad de ver cuán poderoso es Dios y liberar a los israelitas. Sin embargo, el faraón no quería ser humilde. Era orgulloso y pensaba que su poder era total. Dios, que está a cargo de todo, usó la renuencia de faraón para mostrar cuán grande es él y llevar a cabo un plan más grande, liberar a Israel de una manera hermosa, lo que demostraría al mundo que él está a cargo de todo. Entonces, el endurecimiento del corazón de faraón es una acción que, de alguna manera, encalla en el plan de Dios. Dios sabía que el faraón no cambiaría de opinión, pero usó su terquedad para mostrar a los egipcios y a los israelitas cuán poderoso era. En lugar de ser solo un castigo, la historia muestra cuán paciente y bondadoso es Dios, porque incluso cuando las personas son crueles, Él nunca abandona su plan. ¿Qué hay de ustedes, personas que guardan la Biblia? ¿Cómo crees que el faraón pudo resistir las plagas? ¿Tenía que ser su corazón tan duro, o tuvo la oportunidad de cambiar? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. La historia del endurecimiento del corazón del faraón, con sus maldiciones y rescate, es una profunda que nos enseña muchas lecciones espirituales que podemos usar en nuestra vida cotidiana. El orgullo en las personas y la oposición al plan de Dios. La primera lección que podemos aprender de la historia del faraón es que ser orgulloso puede ser peligroso. El faraón no quería ver que había un poder superior al suyo que no podía igualar. Pensaba que, como líder supremo, tenía el poder de decidir lo que les pasaría a otras personas, sin tener en cuenta la autoridad de Dios. Hay momentos en nuestras vidas en los que también podemos querer actuar como si tuviéramos todo bajo control. Podemos ir en contra de la voluntad de Dios si pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros o si creemos que nuestras habilidades y logros nos protegen de los problemas. No podemos ver la verdad ni saber lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas cuando estamos orgullosos, al igual que el faraón. 2. La bondad y el poder de Dios. Dios fue muy paciente con el faraón a pesar de que luchó durante mucho tiempo. Le dio a faraón muchas oportunidades para cambiar de opinión y apartarse del mal. Las plagas no ocurrieron de una vez, sucedieron con el tiempo. Cada plaga le dio a faraón la oportunidad de apartarse de sus pecados y ver que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios, que es todopoderoso, tiene un plan más grande para la humanidad. Él nunca pierde el control, incluso cuando el mal está creciendo, cuando el orgullo de las personas intenta luchar contra su poder. La historia nos ayuda a recordar que, incluso cuando las cosas parecen malas o incluso injustas, Dios siempre tiene un plan. Incluso cuando no entendemos cómo se desarrolla el plan de Dios, podemos aceptar que Él está a cargo. Esto nos ayuda a aprender a ser pacientes en la vida. Muchas veces, las cosas no salen como queremos, y nos preguntamos dónde está Dios durante nuestros problemas. Por otro lado, Dios no nos abandona como no abandonó a los israelitas. No hay duda de que Él está trabajando para nosotros, incluso cuando las cosas parecen estar peor. 3. Cristo nos da libertad y el poder de elegir. Uno de los ejemplos más poderosos y llenos de gracia del poder y la gracia de Dios en la Biblia es cómo salvó a los israelitas. No solo liberó a los israelitas de la esclavitud, sino que también rompió las cadenas de un reino poderoso para mostrar cuán fuerte era. Pero es importante recordar que la libertad de Israel no les fue otorgada por casualidad. Dios usó su poder de una manera que respetaba tanto la elección del pueblo como el libre albedrío del faraón. De la misma manera, Dios da a todos libertad a través de Cristo. No nos obliga a seguirlo, somos libres de elegir otro camino. Esto nos hace pensar en lo que hacemos con la libertad que nos ha dado. ¿Deberíamos usar nuestra libertad para hacer lo que Él quiere, o deberíamos luchar contra su poder como lo hizo el faraón? 4. Lo que cuesta tener un corazón endurecido. Por último, una de las lecciones más importantes de esta historia es el costo de tener un corazón endurecido. El faraón pagó un alto precio por su terquedad. Él y su pueblo tuvieron que pasar por las plagas, y también perdieron la oportunidad de vivir de acuerdo con la justicia de Dios.
Su corazón endurecido causó muerte, ruina y dolor. Esto nos hace pensar en cómo las decisiones que tomamos afectan a otras personas. Cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, nos hacemos daño a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Cuando somos tercos y no seguimos las reglas, puede costarnos mucho nuestras relaciones, nuestras vidas espirituales y nuestra salud mental y emocional. Eruditos y filósofos han discutido a lo largo de los siglos sobre muchos temas profundos y a veces controvertidos, como la historia del endurecimiento del corazón del faraón. A primera vista, la idea de que Dios que endureció el corazón del faraón haciéndolo negarse a dejar ir a los israelitas parece ir en contra de la idea del libre albedrío. ¿Es eso justo? ¿Cómo podemos entender lo que Dios hace que no va en contra de su naturaleza de ser justo y misericordioso? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Tenía el faraón una elección? La libre voluntad del faraón es uno de los temas más discutidos. Según Éxodo 9, 2, 0, 1 y 0, 2-0, Dios endureció el corazón del faraón en diferentes momentos. ¿Significa esto que el faraón no tuvo más remedio que negarse a dejar ir a los israelitas? Para responder a esta pregunta, necesitamos considerar cuánto poder tienen realmente las personas para actuar y tomar decisiones, especialmente cuando Dios ya tiene un plan. Algunos filósofos dicen que el endurecimiento del corazón del faraón no fue un abuso de su libre albedrío, sino más bien una manera de que Dios le mostrara lo que ya estaba ahí. La idea aquí es que Dios sabía desde el principio que el faraón lucharía, y al mostrar cuán terco era, estaba llevando a cabo un plan más grande. De alguna manera, esta acción permitió que el faraón mostrara cuán obstinado era. Otros, por otro lado, piensan que la acción directa de Dios al endurecer el corazón del faraón muestra cómo las decisiones pueden ser afectadas por fuerzas externas, ya sean sagradas o naturales. Este punto de vista dice que si alguien se niega a cambiar de opinión una y otra vez, Dios puede aceptar o incluso actuar de una manera que los haga aún más resistentes. Esto me hace preguntarme qué pasa cuando alguien está constantemente expuesto a la verdad pero elige mantenerse cerrado y ajeno a ella. 2. ¿Es justo Dios por endurecer el corazón del faraón? Si Dios es justo no es otro punto de controversia. ¿Cómo puede la idea de un Dios justo encallar con el hecho de que Él endureció el corazón del faraón, lo que llevó a que sucedieran cosas tan terribles en Egipto? Si el faraón tuvo que apartarse de la voluntad de Dios, ¿no sería eso en contra de su propia justicia? Muchos pensadores creen que la respuesta es que Dios, quien es supremo, utiliza las elecciones de las personas y los resultados de esas elecciones para mostrar cuán grande y poderoso es Él. El endurecimiento del corazón de Faraón no fue solo un castigo, fue una oportunidad para que Dios mostrara quién es realmente, el Dios más importante que todos los demás dioses y países. Dios no estaba siendo injusto cuando endureció el corazón de Faraón, simplemente estaba mostrando lo malo que es ir en contra de su voluntad. Al mismo tiempo, esta imagen nos hace reflexionar sobre la idea de la justicia divina en nuestras vidas. Dios a menudo nos deja lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones, aunque Él sabe que luchar contra ellas nos hará daño. Esto se demuestra por el hecho de que Dios es justo y no siempre interfiere con nuestro libre albedrío. En cambio, Él permite que las malas decisiones tengan consecuencias. Esto muestra que Él ama y respeta nuestra libertad, pero también es una advertencia de que si no hacemos lo que Él quiere, nunca encontraremos la verdadera paz y riqueza. 3. ¿Es el faraón instrumento de Dios para su gloria? La idea de que el faraón fue una especie de instrumento en manos de Dios es una de las formas más interesantes de ver su historia. Pablo dice en Romanos 9, 7 que Dios endureció el corazón de Faraón como parte de un plan para mostrar cuán grande es, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esto hace que la idea de que el faraón fue una víctima de la dureza de Dios parezca menos probable. En cambio, se convierte en parte de un proceso más grande que muestra al mundo entero cuán grande es Dios. Al luchar contra Dios, el faraón estaba, sin saberlo, desempeñando un papel clave en la realización de los planes de Dios. Porque el faraón resistió, las plagas fueron aún más poderosas y claras, y la libertad de Israel fue aún más maravillosa. Esta idea nos hace creer que Dios puede usar incluso los peores eventos y las decisiones que tomamos que parecen estar fuera de nuestro control para llevar a cabo sus planes finales. Si recuerdas esto, te ayudará a recordar siempre que Dios está a cargo, y su alabanza se mostrará ya sea que obedezcas o no. 4. ¿Por qué ocurrieron las plagas y cómo la gente podía apartarse de sus pecados? Por último, pero no menos importante, una pregunta importante: ¿realmente el faraón tuvo tiempo para cambiar de opinión?
Las plagas no ocurrieron todas de una vez, Dios las envió a lo largo de un periodo de tiempo. El faraón tuvo la oportunidad de cambiar de opinión con cada plaga. Cuando pensamos en cuántas oportunidades tuvo para cambiar de opinión, su decisión final de seguir luchando contra Dios parece aún más asombrosa. Aprendemos sobre el carácter de Dios a partir de estas oportunidades para alejarnos de nuestros pecados. Él es paciente y misericordioso, incluso cuando nos defendemos o somos orgullosos. Dios nunca actúa con prisa. Él espera que nos volvamos a Él y nos da tiempo y oportunidades. ¿Qué piensan sobre estas preguntas las personas que siguen la Biblia? ¿Cómo podemos entender lo que Dios hizo para endurecer el corazón del faraón? ¿Podría ser que Dios también nos dé oportunidades para cambiar de opinión antes de actuar en nuestras vidas? Pensemos en ello en los comentarios. Ahora que hemos examinado la historia de Faraón, sus acciones, las acciones de Dios y las lecciones que podemos aprender de ello, es momento de reflexionar sobre lo que todo esto significa para Dios, nuestra relación con Él y el poder de Dios. La historia del endurecimiento del corazón del faraón no se trata solo de una antigua batalla entre Moisés y Egipto. También es una fuerte metáfora de cómo las personas pueden elegir y lo que sucede cuando lo hacen a los ojos de Dios. Debido a su terquedad, el faraón mostró cómo ir en contra de la voluntad de Dios puede llevar al dolor y al daño. Al mismo tiempo, sin embargo, muestra cuán amable, justo y perdonador es Dios al darnos a cada uno de nosotros tiempo y oportunidades para volver a Él. ¿Qué nos enseña esta historia como personas que guardan la Biblia? Para empezar, es importante recordar que Dios nunca hace algo al azar. Podemos creer que Dios está trabajando para nuestro bien, incluso cuando las cosas son difíciles, porque Él hace todo por una razón más grande. El poder de Dios podría mostrarse, su gloria podría revelarse, y su nombre podría difundirse por todo el mundo porque el corazón de Faraón se endureció. Y si Él hizo esto en la vida de Faraón, también lo hará en la nuestra, incluso cuando las cosas sean difíciles. Otra cosa que nos muestra esta historia es lo importante que es escuchar las palabras de Dios y no luchar contra ellas. Dios nos da oportunidades todos los días para cambiar de opinión, corregir nuestros caminos y alinearnos con su voluntad, al igual que el faraón tuvo muchas oportunidades para apartarse de sus pecados. Pero a veces, como el faraón, queremos seguir siendo tercos porque pensamos que podemos controlar lo que nos sucede. Pero el llamado de Dios para nosotros es claro: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 1:2-8. Se les dice a las personas que crean en Él, que entreguen sus corazones y que hagan lo que Él dice. Como guardianes de las Escrituras, nuestro trabajo es seguir las reglas en la palabra de Dios, sabiendo que no podemos ignorar ni luchar contra su voluntad. Cada mensaje y cada frase es un llamado a acercarnos a Dios y seguir su plan para nuestras vidas. Aquí es donde la historia del faraón es aún más importante. Se nos pide que pensemos en nuestras propias vidas y nos preguntemos si estamos abiertos a la voluntad de Dios o si nuestros corazones se están volviendo más duros de alguna manera. ¿Dónde necesitamos ser más humildes y tener más fe? ¿Estamos viviendo de una manera que muestre la alabanza de Dios en nuestras acciones, relaciones y decisiones diarias? Esta puede ser la pregunta más importante de todas. Recuerden, personas que guardan la Biblia, nuestro trabajo no es solo aprender sobre ella, sino vivirla. Cuando vivimos nuestras vidas según la verdad de Dios, ayudamos a mostrar al mundo el poder del Evangelio y la luz de la verdad. Y cuando luchamos, endurecemos nuestros corazones, lo que impide que Dios trabaje en nuestras vidas. Nosotros tenemos la opción de elegir, pero Dios es paciente y bondadoso, por lo que nos da muchas oportunidades para vivir de acuerdo con su voluntad. ¿Te gustó este pensamiento? Guardianes, ¿qué parte de esta historia les hizo sentir más? ¿De qué maneras crees que el corazón del faraón se ha endurecido? No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna publicación como esta. Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Cuéntales a otros guardianes de las Escrituras sobre esta película para ayudar a difundir la idea sobre el poder de Dios y las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Sigue siendo un guardián de las Escrituras, diciéndole a otros la verdad, tratando de vivir según la palabra y mostrándoles cómo Dios puede cambiar sus vidas. Nos vemos en el próximo programa.